La primera vez que vi una bruja, mi madre todavía estaba viva. Y lo extraño no fue verla. Lo extraño fue que mi madre, después de mirarla durante unos segundos desde la ventana, cerró todas las puertas de la casa, apagó las luces y nos dijo algo que jamás había escuchado de ella. No hagan ruido, no importa lo que escuchen, no contesten. Yo tenía 12 años. Vivíamos en un pueblo pequeño en Guanajuato, en una casa vieja que pertenecía a mi abuelo. No era una casa abandonada ni estaba en medio del monte. Estaba en una calle donde vivían familias. Había una tienda en la esquina y a unos cuantos metros una pequeña capilla. Pero detrás de nuestra casa comenzaron los terrenos baldíos. Durante años escuché historias sobre una mujer que aparecía por las noches. Los adultos decían que era una bruja. Los niños decían que podía convertirse en animal. Y algunos ancianos aseguraban todavía algo peor, que cuando una bruja quería entrar a una casa, primero pasaba varias noches observándola desde afuera. Yo nunca creí eso, hasta aquella noche. Eran aproximadamente las 11:30 cuando escuché a mi madre cerrar la puerta de la cocina. Después caminó rápidamente hacia la sala. Yo estaba haciendo tarea en la mesa. ¿Qué pasa?, pregunté. No respondió. Se acercó a la ventana y movió apenas la cortina. Entonces la vi. Había una mujer parada al otro lado de la calle, completamente inmóvil. Llevaba un vestido largo y oscuro. Tenía el cabello completamente suelto, y aunque estaba bastante lejos, pude distinguir que tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Mi madre soltó la cortina. Vete al cuarto. ¿Quién es?, le pregunté. Que te vayas. Nunca la había visto así. Me levanté, pero antes de entrar al pasillo escuchamos 3 golpes en la puerta. Mi madre se quedó congelada. Yo pensé que sería algún vecino. Entonces escuchamos una voz. Doña Elena. Era una voz de mujer, muy suave. Mi padre palideció. No respondió. La voz volvió a escucharse. ¿Doña Elena está ahí? Mi madre me tomó del brazo y me llevó hasta mi habitación. Pase lo que pase, no abras la puerta. ¿Quién es?, le pregunté. Me miró directamente a los ojos y me dijo, no es una persona. Aquella noche nadie durmió. Durante casi una hora escuchamos pasos alrededor de la casa. A veces se detenían frente a la puerta, otras veces frente a las ventanas. Y luego comenzaron los golpes. Primero en la puerta, después en las paredes, hasta que escuchamos algo en el techo, como si alguien estuviera caminando encima de nosotros. Mi madre no se movía. Yo estaba debajo de las cobijas, y entonces escuché algo que todavía hoy me cuesta explicar. Una voz, pero no venía de afuera, venía del techo. ¡Abre! Mi madre comenzó a rezar. La voz volvió. ¡Abre! Después escuchó un golpe tan fuerte que toda la casa vibró. Y silencio. Al día siguiente, mi madre me prohibió salir. Mi abuelo llegó alrededor del mediodía. Cuando mi madre le contó lo ocurrido, él no pareció sorprendido. Eso fue lo que más miedo me dio. Mi abuelo solamente preguntó, ¿la viste? Mi madre asintió. Él bajó la mirada, después dijo, entonces ya sabe que están aquí. Yo pregunté qué significaba. Nadie respondió. Pero esa misma tarde escuché a mi madre y a mi abuelo discutir en la cocina, y entonces descubrí algo. Años antes, una mujer había vivido en la misma calle. Se llamaba Matilde. La gente decía que curaba enfermedades con hierbas, pero también decían que hacía trabajos. Un día desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. Mi abuelo estaba convencido de que había muerto. Mi madre, en cambio, decía que no, porque cuando yo era niña, Matilde había ido a nuestra casa y había preguntado por mi abuelo. ¿Por qué? Mi madre no quiso explicármelo, pero esa noche ocurrió algo todavía peor. Yo desperté cerca de las 3 de la mañana. No sé por qué. Simplemente abrí los ojos. Mi habitación estaba completamente oscura. Entonces escuché algo, una respiración, del otro lado de la ventana. Me quedé inmóvil. La ventana estaba cerrada, pero alguien estaba respirando afuera, muy despacio. Me acerqué.
y miré por una pequeña abertura de la cortina. No había nadie. Entonces escuché un golpe debajo de mi cama. Me quedé paralizado. Otro. Y después una voz. La voz de mi madre. Hijo, abre. Sentí que se me helaba todo el cuerpo. Mi madre estaba durmiendo en el cuarto de al lado. Yo lo sabía. La voz volvió. Hijo, ayúdame. Estaba a punto de levantarme cuando recordé lo que mi madre me había dicho. No contestes. Me quedé quieto. Entonces, algo debajo de la cama comenzó a rascar la madera, muy despacio, como si tuviera uñas largas. No sé cuánto tiempo permanecí así, pero finalmente escuché a mi madre gritar desde el pasillo. ¡No le contestes! La cosa debajo de mi cama dejó de rascar, y entonces escuchamos un golpe en la ventana. Después, nada. Cuando amaneció, mi abuelo entró a mi habitación. Había huellas de barro en el piso. Comenzaban justo debajo de mi cama y terminaban frente a la ventana, pero la ventana estaba cerrada por dentro. Mi abuelo no dijo nada, solo miró las huellas y salió. Aquel mismo día quemó varias cosas que guardaba en un baúl viejo. Nunca supe exactamente qué eran. Después de eso, jamás volvimos a ver a la mujer. Pasaron los años, mi madre murió, mi abuelo también, y yo terminé mudándome del pueblo. Durante mucho tiempo pensé que todo había sido una combinación de miedo, superstición y recuerdos de la infancia. Hasta hace algunos meses, regresé a aquella casa para venderla. Entré a mi antigua habitación. La ventana seguía ahí. La cama ya no estaba, pero debajo de la ventana encontré algo. Un pequeño montón de tierra. Y encima de la tierra, 3 mechones de cabello negro. Pensé que quizá pertenecían a algún animal, hasta que encontré una fotografía vieja escondida detrás de un mueble. Era una foto de mi madre cuando era niña. Aparecía junto a mi abuelo, y detrás de ellos estaba una mujer con el cabello largo, la misma mujer que yo había visto aquella noche. Pero había algo que no entendía. La fotografía tenía una fecha, 1958. Mi madre tenía unos 10 años, y yo tenía 12 cuando vi a aquella mujer. Eso significaba que habían pasado más de 30 años. La mujer no había envejecido. Esa noche salí de la casa y nunca regresé, pero antes de irme hice algo que todavía me arrepiento. Tomé una fotografía de aquella imagen antigua. La envié a mi madre antes de que muriera. Y ahora entiendo algo que me dijo después de verla. Me llamó por teléfono, estaba llorando, solo me dijo: te dije que nunca la miraras directamente. Yo le pregunté por qué. Hubo unos segundos de silencio y después respondió: porque cuando una bruja sabe que la viste, ya no necesita regresar a tu casa. Puede encontrarte en donde sea. Me llamo Daniel, tengo 34 años y durante mucho tiempo me negué a contar esto. No porque tuviera miedo de que la gente no me creyera, sino porque todavía hay algo que no puedo explicar. La mujer que vimos aquella noche en Jalisco no estaba siguiendo a mi padre. Estaba esperando a que él muriera. Y cuando finalmente murió, la vimos entrar a nuestra casa. Todo comenzó cuando yo tenía 16 años. Mi padre trabajaba como velador en una bodega a las afueras de Jalisco. Era un hombre muy serio y prácticamente no creía nada. Ni fantasmas, ni brujas, ni aparecidos. Siempre decía: la gente le pone nombre a lo que no entiende. Pero había algo que sí respetaba: a las personas mayores del pueblo, especialmente a una señora llamada Doña Candelaria, que vivía a unas calles de nosotros. Una tarde mientras cenábamos, mi padre recibió una llamada. No habló mucho, solo escuchó. Después colgó. Mi madre le preguntó que quién era. Mi padre respondió: Candelaria. Mi madre dejó de comer. ¿Qué quería? Mi padre tardó unos segundos en contestar: que no saliera esta noche. Yo me reí. Pensé que solo era una superstición más, pero mi padre no. Esa noche no fue a trabajar, y cerca de las 11 escuchamos algo afuera, pasos. Alguien caminaba frente a nuestra casa. Mi padre se levantó y miró por la ventana. Yo fui detrás de él.
En la calle había una mujer. Estaba parada frente a la casa de frente. Llevaba una falda larga y un rebozo negro. No se le veía el rostro. Mi padre cerró la cortina. ¿Quién es?, le pregunté. Nadie. Entonces, ¿por qué estás asustado? Me miró. Porque esa mujer no debería estar aquí. No entendí nada. Hasta que me explicó algo. Según él, la mujer que estaba afuera era doña Candelaria, la misma mujer que lo había llamado minutos antes. Pero había un problema. Candelaria vivía aproximadamente a 20 minutos caminando de nuestra casa. Y mi padre había hablado con ella por teléfono hacía menos de 5 minutos. Mi padre llamó. El teléfono de Candelaria sonó. Ella contestó. Y mi padre le preguntó: ¿En dónde está? La mujer respondió: en mi casa. Mi padre miró nuevamente hacia la calle. La figura seguía ahí. Entonces mi padre preguntó: ¿estás sola? Candelaria tardó en responder. No. Mi padre palideció. ¿Con quién está? La mujer dijo: con la que está afuera de tu casa. Mi padre colgó de inmediato. Yo pensé que era una broma, hasta que la mujer de la calle levantó lentamente la cabeza y nos miró. No pude ver sus ojos, pero tuve la certeza de que estaba mirándonos. Mi padre apagó todas las luces. Nos dijo que no nos acercáramos a las ventanas. Pasaron aproximadamente 20 minutos. Después escuchamos 3 golpes en la puerta. Mi madre empezó a rezar. Entonces una voz dijo: Don Ernesto. Era la voz de mi padre. Yo volteé a verlo. Él estaba junto a nosotros. La voz volvió: Don Ernesto, abra. Mi padre comenzó a retroceder, y ahí entendí algo. Aquello no estaba intentando entrar, estaba intentando que nosotros creyéramos que era él. Los golpes continuaron, hasta que finalmente escuchamos pasos alejándose. Mi padre no durmió esa noche. A la mañana siguiente fue a ver a Candelaria. Regresó casi 2 horas después. Estaba completamente pálido. Le pregunté qué había pasado. No quiso decirme, pero mi madre sí me contó después. Candelaria le había dicho a mi padre que alguien estaba preguntando por él, y que no era la primera vez. Según ella, durante semanas una mujer aparecía detrás de él cuando caminaba por las calles. Nunca se acercaba, nunca hablaba, solo caminaba, siempre a unos 20 metros. Mi padre pensó que era una persona real, hasta que un día se detuvo. La mujer también se detuvo. Mi padre comenzó a caminar hacia atrás. La mujer hizo lo mismo. Entonces mi padre corrió, y ella también corrió. Pero mi padre era un hombre fuerte. Llegó a su camioneta, subió, encendió el motor, y cuando miró por el espejo retrovisor, la mujer estaba sentada en el asiento trasero. Mi padre abandonó la camioneta, la dejó encendida y salió corriendo. Desde ese día no volvió a manejar de noche, pero lo peor ocurrió 3 semanas después. Mi padre comenzó a enfermar. No era una enfermedad normal, tenía fiebre. Luego empezó a decir que escuchaba pasos dentro de la casa. Una madrugada entró a mi habitación, me despertó. Estaba temblando. Daniel, Daniel, ¿qué pasó? Me señaló la ventana. Está afuera. Me levanté, miré. No había nadie. No hay nadie, papá. Entonces me dijo algo que nunca olvidaré. No la mires. ¿A quién? Mi padre comenzó a llorar. A la mujer que está detrás de mí. Sentí que el cuerpo se me congelaba, porque mi padre no estaba mirando hacia la ventana, estaba mirando hacia mí, y detrás de él había una sombra, una figura femenina, alta, inmóvil. No podía distinguir su rostro, solo recuerdo su cabello largo, negro y completamente mojado, como si acabara de salir de un río. Parpadeé, la figura desapareció. Mi padre cayó al suelo. Después de eso, pasó varias semanas en cama. Los médicos no encontraban una explicación. Una noche cerca de las 4 de la mañana escuchamos golpes en el patio. Mi madre me pidió que no saliera, pero mi padre se levantó, caminó hacia la puerta y dijo: ya sé quién eres. La casa quedó en silencio. Entonces una voz femenina respondió desde afuera. Ya era hora. Mi padre abrió la puerta. Yo grité.
pero antes de que pudiera detenerlo, salió. Corrí detrás de él. El patio estaba vacío. Mi padre estaba de pie junto al árbol, mirando hacia el terreno baldío, y entonces la vimos. La mujer estaba al otro lado de la cerca. Esta vez sí pude verle el rostro. Era una mujer muy anciana. Tenía la piel extremadamente pálida, los ojos completamente negros, y una sonrisa que parecía demasiado grande para su cara. Mi padre comenzó a caminar hacia ella. Yo lo sujeté. ¡Papá! Él me miró, y por primera vez en semanas parecía tranquilo. No tengas miedo, me dijo. Ella no viene por ti. Después miró nuevamente a la mujer. Viene por mí. La mujer levantó una mano, mi padre dio un paso, y yo lo jalé con todas mis fuerzas. En ese momento escuchamos un grito, pero no vino de la mujer, vino de nuestra casa. Mi madre. Entramos corriendo. La encontramos en la cocina. Señalaba hacia la puerta trasera. Está ahí, decía. Miramos, no había nadie, pero sobre el piso había huellas mojadas. Entraban desde el patio, caminaban por la cocina, pasaban frente a nosotros y terminaban. Justo al lado de mi padre. Mi padre cayó de rodillas. Esa fue la última vez que habló. Murió 2 días después. Los médicos dijeron que su corazón simplemente se detuvo. Nunca encontraron una explicación. Después del funeral, mi madre y yo limpiamos su habitación. Encontramos una fotografía debajo de su colchón. Era una foto vieja. Mi padre aparecía de joven, junto a otros trabajadores. Al fondo había una mujer, la misma mujer, la que habíamos visto. Mi madre se puso a llorar. Yo le pregunté quién era. Ella respondió, la primera esposa de tu abuelo. Y me quedé callado. Mi abuelo había muerto años atrás, antes de que yo naciera, pero había algo más. La mujer de la fotografía tenía exactamente el mismo rostro de aquella noche. No había envejecido. Mi madre quemó la fotografía. Pensamos que con eso terminaría. No terminó, porque 3 meses después yo estaba trabajando de noche en Tepic. Regresaba a Jalisco por la carretera. Miré el espejo retrovisor y vi una mujer sentada en el asiento trasero. No grité, no frené, solo seguí manejando, porque recordé algo que mi padre me había dicho. Si algún día ves a alguien atrás de ti, no la mires. Así que mantuve los ojos al frente, pero entonces escuché una voz detrás de mí, la voz de mi padre. Daniel. No respondí. Daniel, hijo. Apreté el volante y entonces escuché la última frase. Ya puedes dejarme entrar. Desde aquella noche, nunca he vuelto a manejar solo después de medianoche, pero hay algo que todavía me preocupa, porque aquella voz no volvió a hablarme, la mujer tampoco, y hace apenas 3 semanas mi madre me llamó, estaba llorando, me preguntó si yo había ido a su casa esa tarde, le dije que no, entonces me dijo, pues alguien entró, le pregunté si había visto a alguien, mi madre guardó silencio y después dijo, no vi a nadie, solo encontré unas huellas mojadas. Entraban desde la puerta, llegaban hasta mi habitación y terminaban al lado de mi cama. Mi madre vive sola y yo estoy escribiendo esto desde otra ciudad, porque anoche en mi departamento encontré las mismas huellas mojadas, justo al lado de mi cama. Me llamo Javier Morales, tengo 29 años y durante mucho tiempo pensé que mi mejor amigo había perdido la cabeza. Ahora sé que el que estaba perdiendo la cabeza era yo. Todo comenzó una noche de noviembre en la Ciudad de México. Yo trabajaba en un restaurante cerca de la avenida Chapultepec y normalmente salía después de las 11 de la noche. Aquella noche iba acompañado de mi amigo Luis. Tomamos el transporte público para regresar a casa. El vagón no estaba completamente lleno, pero sí había suficiente gente como para que nadie prestara demasiada atención a los demás. Fue entonces cuando la vi, la mujer sentada al otro lado del vagón, cabello negro, piel muy blanca, vestía un abrigo oscuro y llevaba las piernas cruzadas. Pero lo que más me llamó la atención fue su rostro. Era hermosa, no de una manera exagerada.
Era de esas personas que hacen que uno se quede mirando sin darse cuenta. Luis me dio un codazo. ¿Qué estás viendo? Nada. Llevas como 5 minutos viendo a la misma mujer. Me reí. Pues está bonita, ¿no? Luis miró hacia donde yo estaba viendo y su expresión cambió. ¿Cuál? La mujer de negro. Luis volvió a mirar. Después me miró a mí. Javier, ¿qué? No hay ninguna mujer bonita. Pensé que estaba bromeando. ¿Está ahí? Sí. Entonces, ¿qué ves? Luis tardó unos segundos en responder. Veo una señora. ¿Qué señora? ¿La que estás viendo tú? Me reí. No está vieja. Luis no respondió. La mujer levantó la mirada y sonrió. Sentí algo extraño, como si lo hubiera conocido antes, como si hubiera estado esperándome. Entonces hizo algo que todavía recuerdo perfectamente. Movió los labios. No escuché su voz, pero entendí lo que dijo. Ven. Luis me agarró del brazo. No, ¿qué haces? No vayas. No iba a ir. Te está hablando. La mujer volvió a sonreír. Yo sentí una especie de calor en el pecho. De pronto todo lo demás pareció desaparecer. El ruido del vagón, las conversaciones, el movimiento del tren. Solo podía verla a ella. Luis comenzó a sacudirme. Javier. No respondí. Javier. Finalmente volteé. ¿Qué? Luis estaba pálido. No la mires. ¿Por qué? Porque eso no es una mujer. Me reí. Estás loco. Pero entonces sucedió algo extraño. Las puertas se abrieron. La mujer se levantó y caminó hacia nosotros. Cada paso que daba parecía hacer que el resto del vagón se volviera más silencioso. Cuando pasó frente a nosotros, pude sentir su perfume. Era dulce, demasiado dulce. Ella se inclinó ligeramente hacia mí y susurró. ¿Tú sí me puedes ver? Sentí un escalofrío. Luis me tomó del brazo y nos bajamos aquí. ¿Por qué? Porque sí. Salimos. Las puertas se cerraron. El tren comenzó a avanzar y yo me quedé mirando por la ventana. La mujer estaba parada dentro del vagón mirándome, sonriendo, pero Luis estaba mirando hacia el mismo lugar y comenzó a retroceder. ¿Qué pasa? Javier, ¿qué? ¿Ahora sí la estás viendo como yo? Miré. La mujer ya no era hermosa. Mi estómago se revolvió. Era una anciana, extremadamente delgada. Tenía el cabello gris y enmarañado. La piel parecía pegada a los huesos. La boca estaba abierta en una sonrisa imposible. Y sus ojos eran completamente negros. Pero cuando parpadeé, volvió a ser hermosa. ¿Lo viste? Le pregunté. Luis asintió. Sí. Entonces comprendí algo. La mujer no estaba cambiando. Había cambiado la forma en que yo la veía. Luis me dijo que conocía una historia. Su abuela le había contado que algunas brujas podían ponerse una cara para atraer a los hombres. No era un disfraz, era algo peor. Según la historia de la bruja, podía hacer que un hombre pudiera ver exactamente lo que más deseaba, una mujer hermosa, una persona conocida, incluso alguien a quien amaba. Y mientras el hombre siguiera creyendo en esa imagen, la bruja podía llevarlo a donde quisiera. Yo me burlé, hasta que mi teléfono vibró. Era un mensaje, de un número desconocido. ¿Por qué te fuiste? Le mostré el mensaje a Luis. No tenía respuesta. Llegó otro mensaje. Yo te estaba esperando. Después otro. Regresa. Luis me dijo que bloqueara el número. Lo hice. Pero inmediatamente llegó otro mensaje. Él no puede verme como tú. Sentí que se me heló la sangre, porque Luis no tenía mi teléfono, y yo jamás había mencionado nada sobre él. Esa noche dormí en la casa de Luis. Ninguno de los dos quiso quedarse solo. Cerca de las 3 de la mañana escuchamos golpes en la puerta. 3 golpes. Nos quedamos inmóviles. Entonces escuchamos una voz. Era la voz de la mujer. Javier. Luis me miró. No contestes. La voz volvió. Javier, soy yo. Era la mujer del vagón. Pero había algo diferente. Ahora sonaba como si estuviera justo detrás de la puerta.
Javier, abrí. No respondí. Entonces Luis se acercó lentamente a la mirilla. Le dije que no lo hiciera. No me escuchó. Miró y comenzó a llorar. ¿Qué ves? No respondió. Luis, finalmente se apartó. No hay nadie. Entonces, está pegada a la puerta. Sentí que no podía respirar. ¿Cómo sabes? Luis señaló la mirilla. Porque sus ojos están viendo hacia mí. La puerta comenzó a vibrar, no como si alguien estuviera intentando abrirla, como si alguien estuviera apoyando todo su cuerpo contra ella. Y entonces escuchamos una risa, muy baja, muy vieja. Luis comenzó a rezar. Yo cerré los ojos, la risa continuó, hasta que de repente, silencio. No escuchamos nada más. Pensamos que se había ido. A la mañana siguiente salimos, pero había algo en el piso diferente. Una pequeña bolsa de tela. Dentro encontramos una fotografía. Era una fotografía de mi amigo y yo, tomada aquella misma noche en el vagón. Los dos estábamos sentados, pero había algo detrás de nosotros. La mujer, sonriendo. Luis decidió llevar la fotografía con un sacerdote. Yo pensé que era exagerado. El sacerdote la miró durante unos segundos y después nos preguntó: ¿cuál de ustedes habló con ella? Yo levanté la mano. Yo. El sacerdote cerró los ojos. Entonces ya escogió. ¿Qué significa eso? Me miró. Que no quería asustarte. Entonces, ¿qué quería? El sacerdote respondió: que te enamoraras de ella. Sentí un frío horrible. ¿Por qué? Porque es más fácil llevarse a alguien cuando cree que está siguiendo a la persona que desea. Después nos dijo algo que nunca olvidaré. No vuelvas a verla. Le pregunté qué pasaría si la encontraba otra vez. El sacerdote respondió: la vas a reconocer porque todos los demás van a verla como realmente es. ¿Y yo? ¿Tú vas a seguir viendo a la mujer que quieres ver? Pasaron semanas. No volvimos a usar esa ruta. Yo intenté olvidarlo, hasta que una noche salí tarde del trabajo. Estaba esperando el autobús y la vi. Al otro lado de la avenida, la mujer estaba ahí, hermosa, sonriéndome. Sentí que algo dentro de mí quería caminar hacia ella, pero recordé las palabras del sacerdote. No la mires. Bajé la cabeza, subí al autobús, me senté junto a la ventana. Pensé que había escapado, hasta que una mujer se sentó a mi lado. No la miré, no quería hacerlo, pero entonces escuché una voz. ¿Por qué huyes de mí? Era ella. Me quedé inmóvil. No tienes que tenerme miedo. Sentí su mano tocar mi brazo. Era fría, demasiado fría. Entonces cometí el error. La miré y ahí estaba, la mujer hermosa, sonriéndome. Te estaba esperando. No sé qué ocurrió después. Solo recuerdo despertar en mi departamento al día siguiente. Estaba sentado en mi cama, tenía tierra en los zapatos y una pequeña herida en la palma de la mano. Luis estaba llamándome desesperadamente. Contesté. ¿Dónde estabas? En mi casa, le dije. Hubo silencio. Javier, eso no puede ser. ¿Qué? Estás en mi casa. Sentí que se me helaba la sangre. Miré alrededor. No estaba en mi departamento. Estaba en la casa de Luis. Y frente a mí había una mujer sentada en una silla. La mujer hermosa. Me sonreía. Yo quería gritar, pero no podía moverme. Luis estaba detrás de ella. Y entonces lo escuché decir: Javier. Su voz temblaba. No la mires. Yo no podía apartar los ojos, porque para mí seguía siendo hermosa. Entonces Luis comenzó a llorar. Por favor. ¿Qué? Mírala como yo la estoy viendo. No pude. La mujer se levantó, se acercó lentamente y me susurró. Él nunca va a entender lo que tú y yo tenemos. Después puso su mano sobre mi cara, y durante un segundo la vi como realmente era, una anciana, piel gris,
boca llena de dientes pequeños y negros, los ojos hundidos y una sonrisa enorme, demasiado enorme. Pero cuando parpadeé, volvió a ser hermosa. Luis gritó: «Javier, corre». Yo intenté levantarme, pero ella me susurró: «No necesitas correr, solo tienes que venir conmigo». No sé cómo terminé escapando, solo recuerdo correr por la calle hasta perderla de vista. Nunca volvimos a hablar del tema. Luis se mudó de la ciudad, yo también, pero hay algo que todavía no entiendo. Hace 2 meses recibí una fotografía en mi teléfono. No tenía remitente. Era una foto tomada dentro de un vagón del metro. Yo aparecía sentado, solo, y detrás de mí estaba ella, la mujer hermosa. Debajo de la fotografía había una frase: «Ahora ya puedes verla sin que él esté cerca». No he vuelto a usar el metro, pero desde hace unos días hay algo que me preocupa. Anoche estaba frente al espejo y por un instante vi detrás de mí una mujer anciana. Parpadeé, desapareció. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo decía: «Ya aprendiste a verme». Y desde entonces, cada vez que miro el espejo, hay una mujer hermosa parada atrás de mí. Lo peor es que nadie más puede verla, ni siquiera Luis, porque Luis desapareció hace 3 días. Y ayer recibí un último mensaje desde su teléfono. Solo decía: «Javier, ahora yo también la veo bonita».